Hola a todos y bienvenidos a esta lección. En ella vamos a aprender cómo crear una conexión de Mongo con Node y Express utilizando el paquete npm mongoose. Luego vamos a aprender cómo definir rutas. También vamos a aprender cómo interactuar con la base de datos por medio de los modelos que definimos. Y vamos a aprender a organizar nuestras rutas en controladores para que nuestro código se mantenga ordenado y para poder organizar también nuestra lógica de negocios y que esta lógica de negocios se encargue de actualizar el modelo para que sea persistente utilizando MongoDB. Les recuerdo que el código que estamos haciendo aquí se encuentra disponible para todos en el repositorio que dejo en la descripción de este video. Así que siéntanse libres de verlo, estudiarlo, analizarlo. Cualquier duda o comentario sobre él pueden hacérmelo y con mucho gusto yo le doy respuesta. Vamos a iniciar configurando el paquete npm mongoose. Vamos a instalar mongoose como una dependencia de nuestro proyecto. Para eso utilizamos el comando npm install --safe y escribimos mongoose para que nos guarde la dependencia en nuestro archivo package.json. Así podremos usar la dependencia en nuestro proyecto. Una vez instalado, vamos a ir a nuestro archivo app.js y vamos a requerir esta dependencia mongoose. Y luego vamos a declarar el nombre de nuestra base de datos. Esto debe incluir MongoDB, y luego describimos la dirección, en este caso de localhost, que es 127.0.1, y el nombre de la base de datos. Después vamos a declarar la conexión pasando como atributo este URL definido previamente y pasando estas opciones, además, aunque en la última versión de mongoose ya no son requeridas. Luego vamos a definir la conexión como tal después de que nos hemos conectado. Esto lo hacemos con el fin de poder definir eventos o manejar diferentes eventos que esta conexión nos va a retornar. En este caso vamos a manejar el evento de error. En caso que nuestra conexión falle por alguna razón, debemos mostrar un mensaje en la consola. Y vamos a mostrar esta conexión de string que dice MongoDB Connection Error. Además, tenemos varios eventos que utilizar y nos provee también un método llamado once. Este lo vamos a utilizar con el evento open, con el cual vamos a indicar en consola que la conexión a la base de datos ha sido exitosa. Y para ello utilizamos un console log. Ahora vamos a probar que estos comandos funcionen y para eso vamos a correr npm run develop. Vemos que nos muestra la conexión. Como siguiente paso y como una buena práctica, siempre es importante tener un archivo de configuración donde vamos a tener todas nuestras variables de entorno. Como se utiliza mucho el utilizar .env para guardar este tipo de variables, y vamos a crear una variable en este archivo donde vamos a definir nuestra conexión. Este archivo no se envía al repositorio, sino que solamente es local. Nos muestra un error debido a que tenemos una dependencia para manejar esto llamado .env y debemos llamarlo al iniciar el archivo. Entonces no lo está reconociendo. Si lo probamos nuevamente, vemos que ya funciona correctamente. Y ya tenemos con esto nuestra conexión a mongoose y a MongoDB para poder manejar los diferentes modelos dentro de nuestro proyecto de Node. Aquí vamos a agregar la conexión si es necesario para que tengamos como referencia y nos dice cuál va a ser la conexión que estamos utilizando. Entonces, en resumen, podemos decir que tenemos la conexión, tenemos donde manejamos los errores y donde mostramos que nos hemos conectado. Con esto ya podemos agregar esto a nuestro repositorio, que es el repositorio de la clase donde vamos a estar manejando este tipo de trabajos, este tipo de progresos que vamos a ir haciendo.
Para agregar modelos en Mongoose vamos a crear primeramente un folder llamado modelos. Dentro de este folder vamos a llamar como dependencia el objeto esquema y vamos a llamar además el objeto model, que son propiedades expuestas por Mongoose para que nosotros la utilicemos para definir nuestro modelo. Después vamos a definir cuál va a ser el esquema de nuestro post. En este caso estamos trabajando con un post de un blog y para ello utilizamos new schema. Vamos a definir el título de este post, que va a ser tipo string, y vamos a definir también el body, que sería el contenido de este post, que va a ser tipo string. Además podemos pasar un atributo extra que es timestamp, y a mí me gusta utilizarlo mucho en mis proyectos debido a que esto nos va a guardar automáticamente cuando fue creado y modificado este archivo. Por último, vamos a definir nuestro modelo indicando el nombre del mismo y agregándole el esquema que va a tener este modelo. Para poder ser accesible por otros módulos o otros archivos, vamos a definir utilizando module export. Con esto tenemos nuestro primer modelo creado en Mongoose. Ahora vamos a definir las rutas del API. Esto es la forma como un cliente va a interactuar con el servidor para poder enviar y recibir información acerca de nuestro blog. Hay diferentes verbos que vamos a estar utilizando, dentro de los cuales están post, get, put, delete. Get es para retornar información, post es para enviar, generalmente para crear nuevas rutas. Put es para actualizar y delete, como su nombre lo indica, es para borrar información. Para esto lo que vamos a hacer es inicialmente crear un folder llamado routes en nuestro proyecto. Vamos a crear routes y dentro de este folder vamos a crear también un archivo con el nombre del modelo que estamos utilizando. En este caso será posts. Y vamos a requerir la dependencia express. Express también provee un router, que el router va a ser el que vamos a utilizar para definir las nuevas rutas. Así que vamos a usar este router y vamos a definir el método get en este caso, que es para retornar información. Cuando se ingrese a la raíz principal, vamos a retornar una información. Hay tres propiedades que llegan en este método y es rec, res y next. Rec es el request, res es el response o la respuesta del servidor y next es algo que utiliza Express para ver cuál será la siguiente acción. En este caso vamos a utilizar res y vamos a enviar y vamos a decir que usted entró al endpoint de post. Debemos exportar este módulo para poder hacer uso de él en otros archivos o en otros módulos. En el archivo app.js vamos a importar este archivo con las rutas utilizando require y definiendo routes y el nombre del archivo. Lo único que nos queda hacer es incluir esto dentro de Express. Express provee un método llamado use, que es el middleware por el cual nosotros definimos nuevas rutas. Entonces vamos a utilizar app.use, vamos a pasar la ruta raíz, en este caso post, y vamos a definir el nombre del archivo o de la variable que contiene el módulo que acabamos de definir. Vemos que nuestro archivo esté funcionando, vamos al navegador y escribimos posts y nos retorna el nombre o lo que habíamos mandado, el mensaje. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a utilizar el verbo post. Este, como mencioné, es para crear. Tiene las mismas propiedades request, response y next. La diferencia es que en este caso vamos a utilizar el modelo que creamos previamente. Y para eso vamos a utilizar require y vamos a acceder. Los dos puntos significa que salga un nivel y entre al folder models y luego que tome el archivo post. Así que con esto ya podemos usar el modelo y utilizar los diferentes métodos que nos provee Mongoose. Así que
Para iniciar vamos a tomar las propiedades title y body que vienen en el request.body. Este objeto trae toda la información que un cliente nos está enviando. En este caso ocupamos únicamente title y body. Luego vamos a definir nuestro nuevo post. Para eso vamos a utilizar post model, que es el modelo que hemos importado previamente, y vamos a pasar un objeto con las propiedades que queremos guardar, title y body. Con esto todavía no hemos salvado dentro de la base de datos hasta que utilizamos el método post.save. Ahora vamos a retornar el post que acabamos de crear utilizando el método resGetResponse.json. Postman es una aplicación para probar APIs. Nos provee una gran variedad de herramientas, una gran variedad de formas de probar APIs en servidores sin tener una interfaz gráfica. Así que esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar nuestros APIs. Para descargarlo, vamos a postman.com y seleccionamos la plataforma con la que nosotros estemos trabajando. Se provee para Windows, Mac y Linux. Vamos a descargarla y una vez instalada vamos a tener esta interfaz. Para crear un nuevo request vamos a darle aquí en este botón New y luego seleccionamos HTTP Request. Nos provee gran variedad de configuraciones para este request, como inicialmente los verbos. Nos da una opción para poder pasar parámetros. Esto va directamente como query params que irían dentro del URL. También nos da diferentes opciones para la autenticación de los endpoints y nos da diferentes formas como podríamos autenticar nuestro endpoint para poder accederlo. Así también nos da la configuración de headers, que ya algunos vienen configurados por defecto, y nosotros podemos agregar aquí también lo necesario. En el body está la información que nosotros vamos a enviar y vemos que por defecto viene none, pero también trae raw, trae JSON, trae GraphQL, incluso trae aquí las variables de GraphQL para hacer más fácil. Podemos definir el esquema de GraphQL. Así que esta herramienta nos va a ser útil para poder probar nuestros endpoints. Esta herramienta es gratuita e incluso no debemos registrarnos para utilizarla. Y es muy útil. Así que con esto, conociendo qué es, vamos a continuar a la siguiente parte. Conociendo un poco de Postman, vamos a tener ahora la posibilidad de probar el endpoint que creamos para crear un nuevo post. Así que para esto vamos a Postman, le damos en nuevo, vamos a ingresar el URL y el método que va a ser post y vamos a copiar el URL que nosotros tenemos definido en nuestro servidor, lo pegamos y luego definimos posts únicamente. Ahora, en la parte de body vamos a ir a la parte de raw y vamos a seleccionar también qué tipo de dato vamos a enviar. En este caso nosotros vamos a estar trabajando únicamente con data tipo JSON y vamos a pasarle los atributos necesarios. Se pasa el title y también vamos a pasar el body. Estos son los dos campos que anteriormente configuramos para ser recibidos en el endpoint para poder agregarlos a la base de datos con Mongoose. Lo ponemos para que se vea un poco mejor y enviamos. Vemos que esto funciona correctamente y nos va a retornar información del nuevo post. Nos va a retornar además el ID. El ID es un campo interno que no debemos definir en Mongoose, sin embargo él lo crea y contiene cuál va a ser el ID que vamos a tener para este post. Esto es muy importante porque con ese ID es el que vamos a estar utilizando para hacer otras cosas como actualizar, borrar e incluso para filtrar posts. Entonces este ID es creado y se nos retorna directamente de la base de datos. El objetivo de esta sección es retornar todos los registros que tenemos en la base de datos utilizando el método get.
Anteriormente lo que hicimos fue mostrar un mensaje diciendo el método get funciona, usted está accediendo al método get. Lo que vamos a hacer ahora es tomar todos los registros de la base de datos y retornarlos al usuario en formato JSON y como un array. Eso significa que van a venir muchos registros en ese método. Vamos entonces a revisarlo. Aquí debemos hacer un cambio y debemos utilizar ahora el post model, que nos va a servir para retornar toda la información de la base de datos. Para ello vamos a utilizar el método find y no vamos a pasar ningún argumento. Además, es importante mencionar que vamos a utilizar un método asíncrono. Por tanto, debemos utilizar async cuando definimos la función en la línea número 5. Y además debemos utilizar la palabra await en la línea número 6. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder esperar a esa promesa. Esta es una promesa en JavaScript, por tanto debemos utilizar el método async para definir que dentro de este método van a haber promesas. Y cuando hay una promesa, utilizando el método await, vamos a decirle que esta se va a comportar como si fuera un código síncrono. Entonces, hasta que esa línea no retorne, no se va a mover a la línea siguiente. Ahora lo que nos queda por hacer únicamente es, ya que llamamos la función find y ponemos exec para que retorne una promesa, nos falta retornarnos como JSON. Simplemente retornamos esa variable, ya que Mongoose, Mongo y JavaScript utilizan el mismo formato JSON para manejar los datos. Vamos a crear un nuevo tab tipo get, copiamos el URL, nos aseguramos que tenga la ruta correcta y enviamos el request. Y esto nos va a retornar el post que habíamos creado anteriormente. Vamos a crear un segundo registro cambiando algunos de los valores para confirmar que esto nos está funcionando. Lo enviamos y esto nos retorna el post con un ID. Volvemos a enviar esta URL y aquí viene nuevamente el segundo registro. Ahora vamos a ver cómo borrar un registro de la base de datos de Mongo por medio de la API. Para esto vamos a definir un nuevo método utilizando la función delete. Esta función recibirá dos argumentos como las otras, pero en este caso encontramos una particularidad. Encontramos que hay dos puntos ID. Este es un parámetro dinámico que estamos definiendo a esa ruta que se va a llamar ID. Eso quiere decir que el usuario va a poder ingresar cualquier valor que desea en ese campo para poder realizar la consulta. Otra diferencia que vemos con los métodos anteriores es que utilizamos un nuevo método llamado find by ID and remove. Como su nombre lo indica, va a buscar un ID, que es el ID que mencioné anteriormente, interno de Mongo, y al encontrarlo lo va a borrar. Si lo encuentra, va a retornar el ID de ese registro, y si no lo encuentra, va a retornar null. Por eso en la línea 19 estamos definiendo, si el post no es nulo, entonces va a decir que el post fue borrado correctamente. De no ser así, no se borró nada ni se modificó nada de la base de datos. Ahora vamos a ir nuevamente a Postman y lo que vamos a hacer ahí es crear un nuevo tab y vamos a agregar un ID. El ID vamos a tomar este que aparece en Postman y vamos a crear utilizando el método delete. Ok. Una vez que copiamos eso, vamos a dar enviar. Y esto nos va a retornar que el post fue borrado correctamente. Con esto hemos borrado de la base de datos. Si confirmamos esto volviendo al post y dándole enviar, vemos que el registro fue borrado. Si nosotros intentamos borrar nuevamente este registro, nos va a dar un error, que no fue borrado porque el post, como mencionamos, es nulo. Para actualizar un registro, vamos a utilizar un nuevo método que nos provee Express. Este método es el método put y este es un verbo también que
va a recibir dos argumentos. En este caso vamos a utilizar un ID dinámico y vamos a definir que el método vaya a ser asíncrono. Además, es muy parecido al de crear, ya que tenemos el título y el body. Vamos a utilizar un método llamado findOneAndUpdate, donde pasamos el primer argumento como el ID del registro que vamos a buscar o del documento que queremos actualizar. Luego vamos a pasar los parámetros que queremos actualizar, los campos a actualizar. Esos campos van a ser enviados por medio de formato JSON, como lo hemos hecho anteriormente. Esta es una forma de enviar o de crear un objeto, como se muestra en la línea 32. Y este new .true, estamos diciéndole a Mongoose que nos devuelva el registro que hemos modificado ya actualizado. Y por último vamos a retornarlo. Ahora vamos a Postman y vamos a crear un nuevo tab. Podemos utilizar duplicar y vamos a seleccionar en esta parte el método put. Vamos a utilizar y buscar el registro que queremos actualizar. Vamos a tomar este primer registro y vamos a utilizar ese ID para mandarlo en el URL. Lo copiamos y lo pegamos y nos queda modificar el body. Vamos a seleccionar raw y en formato JSON. Y aquí vamos a pasar los nuevos campos que queremos modificar. Quiero que ahora aparezca título actualizado y en el body que diga body actualizado. Vamos a ver que actualmente dice mi tercer registro. Esto debe cambiar una vez que enviemos el request. Y retorna la fecha que fue actualizado, el ID y los campos nuevos. Si verificamos el registro fue actualizado correctamente. Por hacer es mover la lógica que tenemos en esta parte, moverla a un controlador. Para eso vamos a crear un folder en la raíz de nuestro servidor que se llama controllers. Y dentro de este folder vamos a crear un archivo que se llame postcontroller.js. Dentro de este archivo vamos a organizar la lógica que tenemos en las rutas, copiando lo que ya tenemos actualmente e importándolo aquí. Vamos a escribir module.exports.get, que en este caso es el método, y vamos a pegar la función que teníamos dentro. Vamos a reemplazar esa función con la función del controlador. Para ello debemos importar el controlador utilizando postController require y vamos a llamar la ruta nueva controller postController. Y aquí vamos a pasar como segundo argumento la función postController.get, que es la que acabamos de crear. Vamos a hacer lo mismo para este método de post y a este vamos a ponerle de nombre, ya que es un post, vamos a ponerle module.exports.create, que es el método que nos sirve para crear. Vamos ahora a referenciar este método en nuestras rutas, postcontroller.create. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el método de delete. Vamos a copiar, cortar y vamos a crear un nuevo método que se llama module.exports.delete. Esto lo estamos haciendo para una mejor organización y separación de lógica. Vamos a poner postcontroller.delete. Igualmente el de put, que es el de hacer el update, lo vamos a copiar, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí con el nombre moduleexports.update. Module export está exponiendo el método para que pueda ser accesible desde otros archivos. Está haciéndolo, por llamarlo así, público. Ya con esto tenemos creado y tenemos ya movido a los controladores la lógica. El archivo queda más legible y podemos probar que funcione. Al correr el request nos está dando un error.
El error se debe a que PostModel no está definido. Vamos a ver. Ok, sí, en el controlador olvidamos incluir PostModel. Vamos a tener que incluirlo como referencia como lo hicimos en las rutas, y en las rutas no lo estamos utilizando. Verificamos ahora que funcione en Postman y vemos que está funcionando correctamente y retornándome los registros que yo necesito. Con esto concluimos la lección. Cualquier duda, comentario, pregunta, siéntanse libre de hacerlo por los canales necesarios. Y les recuerdo que el código que modificamos en este video está disponible en el repositorio que se encuentra en la descripción de este video.